Reflexionar sobre la dimensión profética de la Iglesia no es un argumento menor para nuestra fe, sobre todo por el hecho de que Jesús, nuestro Maestro y Señor, fue considerado un profeta por la gente de su época. Comienzo leyendo este texto, Lucas 9, del 7 al 9. Algunos decían que era Juan Bautista que había resucitado entre los muertos, otros que había aparecido Elías y otros que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Evidentemente la gente no conocía bien a Jesús, pero lo que llama la atención es que en las diferentes opiniones hay algo en común. Todos lo veían como un profeta. No lo identificaron como sacerdote del templo ni como maestro de la ley. La gente lo veía como un profeta. Nosotros los cristianos confesamos a Jesús como Señor, como Mesías, como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, y es correcto. Pero corremos a veces el riesgo de olvidarnos que Jesús también fue un profeta. Así lo vio la gente, así lo vieron sus discípulos. Después de la multiplicación de los panes, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, la gente dice: este es el profeta que tenía que venir al mundo. Los discípulos de Emaús, que van de regreso a su aldea después de la muerte de Jesús, lo recordaban, Lucas 24, 19, como un profeta poderoso en hecho y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, Jesús realizó su misión mesiánica como un profeta, con rasgos proféticos. Y por tanto, también la comunidad que continúa la obra de Jesús en el mundo, la Iglesia, está llamada a ser una comunidad profética. Esto es lo que vamos a tratar de reflexionar ahora. ¿Qué significa esto? Y en la práctica, ¿qué implicaciones tiene para quienes formamos la Iglesia? Voy a dividir mi exposición en dos partes. En la primera voy a presentar una síntesis de los rasgos esenciales de los profetas bíblicos, porque vamos a hablar del profetismo a la luz de los profetas de la Biblia. Y en una segunda parte voy a intentar proponer 3 rasgos que debería tener una iglesia profética hoy. Empezamos con la primera parte, acercándonos al Antiguo Testamento para identificar 3 rasgos esenciales que poseían los profetas bíblicos. Como introducción, lo que distingue a un profeta, lo que es la condición sin la cual no podría ser profeta, es su experiencia única de Dios. Dios irrumpe en la vida de un profeta de manera inesperada y personal, y esta irrupción de Dios en su vida produce una experiencia íntima, personal, profunda entre Dios y el profeta, a partir de la cual el profeta llega a, primero, ver la realidad con los ojos de Dios, sentir los dolores y esperanzas del pueblo con las entrañas de Dios. Y tercero, a intuir el desarrollo de la historia con la mente de Dios. Fíjense que son 3 verbos: ver, sentir e intuir. Ver con los ojos de Dios, sentir con las entrañas misericordiosas de Dios e intuir con la mente de Dios. Los profetas no adivinaban el futuro. No se necesita a veces ser muy adivino para intuir el rumbo que va tomando una sociedad o que va tomando la historia humana. Y los profetas, gracias a la experiencia que tenían de Dios, podían intuir y se lo comunicaban al pueblo el rumbo que podía tener la historia humana. El primer rasgo de los profetas bíblicos: el profeta es ante todo hombre de la palabra. A mí me gusta más bien decir, el profeta es fundamentalmente un siervo de la palabra.
nunca es dueño de la palabra. La palabra la recibe, la escucha de Dios, para luego anunciarla a los demás. Este anuncio a los demás es fundamental. Por eso es que en los profetas bíblicos es tan importante la imagen de la boca de los profetas. Por ejemplo, a Jeremías el Señor le pone las palabras en su boca. A Isaías el Señor con unos carbones ardientes le purifica los labios. Y a Ezequiel el Señor le introduce en la boca un rollo, un libro que él debe comer y asimilar para luego hablar a Israel. Es decir, que el profeta es un hombre de la palabra que recibe a través de la escucha amorosa de Dios y que luego llega a transmitir al pueblo. Lo más característico del profeta es que la palabra de Dios que ha escuchado, que lo seduce, que resuena en su corazón, es para ser transmitida. O sea, el destinatario último de la palabra no es el profeta, sino el pueblo. Y en algunos profetas, los pueblos, incluso los pueblos que no eran Israel. Y a través del profeta el Señor habla incluso a pueblos que no son pueblos en alianza con Dios. Entonces, la palabra profética es la primera característica de estos hombres de Dios. Vamos a ver la segunda característica. El profeta es un hombre que provoca la crisis. Esto no quiere decir que crea problemas, sino que allí donde todo parece tranquilo, aceptado por todos, el profeta descubre problemas ocultos, tramas malignas que no se logran ver en la superficie, y el profeta las saca a la luz, y esto hace que se produzcan crisis. Segunda característica, pues, los profetas vivieron comprometidos con su historia, con la época que les tocó vivir, e interpretaban la historia de su época a la luz de la palabra de Dios. Y ahí descubrían las raíces de mal que se escondían detrás de la trama de los acontecimientos. Los profetas ponían en evidencia la injusticia disfrazada de legalidad, actos externamente recubiertos de legalidad, pero que en el fondo eran actos injustos contra sus contemporáneos. El profeta hacía descubrir este engaño. Propusieron a la luz de la alianza una moral basada en la solidaridad y la justicia. Condenaban las estructuras sociales que provocaban la opresión de la gente más pobre y criticaban las prácticas religiosas que ocultaban o ignoraban la justicia, el derecho y la misericordia. Denunciaban también la perversidad de las leyes que servían para excluir y despojar a las personas de su dignidad y de sus bienes, aunque fueran leyes que promulgaba el rey o los jueces. Los profetas ponían siempre a prueba la legalidad, la estructura aceptada por todos. Muchas veces se esconden detrás de las leyes y detrás de las estructuras aceptadas por la sociedad injusticias tremendas. Y eso lo podemos ver hoy claramente. Vamos a ver el tercer rasgo característico de los profetas. El profeta es un hombre que cumple su misión en la debilidad. Los profetas no eran Superman, no eran gente distinta a los demás israelitas. Una característica significativa de los profetas de la Biblia es la experiencia de la propia limitación, de la propia pequeñez, del sentirse débiles e incapaces de cumplir la propia misión. No solo en el momento de la llamada, cuando el profeta, como Jeremías, dice, no sé hablar, o Isaías dice, tengo labios impuros y habito en medio de un pueblo con labios impuros, o Moisés que se resiste a ser enviado. Esta experiencia de no sentirse capaces
la viven a lo largo de toda su vida. Soportan el peso que significa responder con fidelidad a una misión a la que el Señor les ha llamado y que desborda su fuerza y los lleva por caminos inesperados que ellos no tenían previstos y donde muchas veces son incomprendidos y perseguidos. Entonces, esta tercera característica es importante porque nos recuerda que la profecía se vive en la debilidad, se vive en la incomprensión y muchas veces en la persecución, como muestran, por ejemplo, las experiencias del profeta Elías, que sintiéndose una vez fracasado y perseguido por la reina Jezabel, se introdujo en el desierto deseándose la muerte. O Jeremías, que continuamente acosado y amenazado a causa de su predicación, un día dice: no hablaré más en tu nombre al Señor. O Amós, que predicó en el reino del norte de Israel y fue expulsado por la autoridad religiosa y política. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades y de la propia debilidad, los profetas experimentaron siempre la presencia del Señor, quien les dio fuerzas para continuar y enfrentar los riesgos que venían de fuera y las resistencias que venían de ellos mismos, de dentro. Bien, estos son tres rasgos esenciales de un profeta bíblico: hombre de la palabra. Segundo, un hombre que provoca la crisis porque hace ver situaciones inaceptables allí donde todo el mundo está tranquilo. Y la tercera, la profecía se realiza en la debilidad y en la incomprensión. Ahora vamos a ver, si estas son las tres características de los profetas bíblicos, ¿cómo podemos aplicarlo esto a una iglesia que sea profética? Para que la iglesia sea profética y realice esa misión a la luz de los profetas bíblicos, yo les voy a proponer tres características. Una iglesia profética vive arraigada en Jesús y el Evangelio. Segunda característica, la iglesia vive como servidora del reino de Dios. Y tercera, la iglesia profética se ve a sí misma como un pequeño rebaño. Es una expresión de Jesús. Vamos a ver estas tres características. La primera, una iglesia profética vive arraigada en Jesús y en el Evangelio. Lo que para los profetas bíblicos fue la experiencia de ser alcanzados por la palabra de Dios y encontrarse personalmente con el Dios que les enviaba a hablar en su nombre, el impacto que produjo en ellos la experiencia de Dios en su vida, para la iglesia es la relación personal y viva con Jesús y el Evangelio que Él anunció. Es la primera característica. Una iglesia profética no es simplemente una iglesia misionera, moderna, adaptada a los tiempos de hoy, lo que siempre es importante para la misión de la iglesia. Lo decisivo para cultivar la dimensión profética de la iglesia es vivir abierto a una experiencia personal profunda y apasionada por Jesús, que es la fuente y el origen de la iglesia, el único que justifica la existencia y la misión de la iglesia en el mundo y en la historia. Lo más decisivo, por lo tanto, es reavivar en el interior de la iglesia el espíritu de Jesús. Hay que volver a Jesús. No basta identificarnos con una causa, un ideal, una misión, unos proyectos o una religión, sino dejarnos seducir por su persona. Leo este número de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿no?
cuánto bien nos hace que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Aquí nace la dimensión profética de la iglesia. A Jesús lo encontramos permanentemente y en modo preferencial en el Evangelio. Por eso la iglesia será profética si está dispuesta a volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio. Les leo el número 11 del Evangelii Gaudium, que es precioso, del Papa Francisco. Dice él: cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan caminos nuevos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Nada sustituye el Evangelio en la iglesia. Ningún documento, ningún libro de teología. El Evangelio escuchado en silencio, orante, permitiendo que impacte en nuestro corazón y nos ponga en contacto con Jesús y el anuncio de la buena nueva. Entonces, una iglesia profética debe, ante todo, escuchar el Evangelio de Jesús y permitir que el Evangelio despliegue toda su fuerza salvadora a través de su vida y de su actividad pastoral. En Romanos 1:16, San Pablo nos da una definición de lo que es el Evangelio. Dice: el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. El Evangelio es fuerza de Dios. El Evangelio lo encontramos en las 4 versiones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay libro en el mundo que tenga el impacto capaz de cambiar una vida, de iluminar una mente, de transformar un corazón, de lanzar en la misión como el Evangelio. Y esta debe ser la primera prioridad en la pastoral de la iglesia: volver a la frescura del Evangelio. Los evangelios no son tratados doctrinales, ni catecismo, ni tampoco un elenco de valores morales. Lo primero que aprendemos en los evangelios es un estilo de vida. Nos acercamos al Evangelio para conocer el estilo de vivir de Jesús, su modo de pensar, su modo de estar en el mundo, su manera de interpretar y de construir la historia, su forma de hacer la vida más humana. Por eso, el fundamento último de una iglesia profética es el contacto vital orante, lo que implica diálogo personal con Jesús, un contacto contemplativo con los 4 evangelios, leídos como relatos de conversión y relatos de iluminación. Cuando decimos que los evangelios son relatos de conversión, ¿qué quiere decir? Han sido escritos para suscitar discípulos y discípulas, seguidores de Jesús. Esto es lo primero. Y continuamente tenemos que dejarnos moldear y formar por el Evangelio como discípulos de Jesús. Pero también son relatos de iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de moldear misioneros y profetas, que sean capaces de ver, de sentir y de pensar como pensó Jesús. Hay que aprender a ver. ¿Recuerdan los verbos que dijimos de los profetas? Hay que aprender a ver con los ojos de Jesús la realidad. Hay que aprender a sentir con las entrañas de Jesús el dolor de la humanidad. Y hay que aprender a pensar con la mente de Jesús para tomar nuestras decisiones, para orientar nuestros pasos, para colocarnos en el mundo. Entonces, aquí terminamos el primer punto, el contacto vital con Jesús y con el Evangelio. Ahora, siendo los Evangelios relatos de conversión y relatos de iluminación, forman discípulos y al mismo tiempo forman profetas.
porque nos dan la capacidad de ver, sentir y pensar como Jesús. Entonces, desde el Evangelio, y aquí es donde empieza la dimensión profética de la iglesia, desde el Evangelio hay que discernir, separar el trigo y la cizaña. Hay que discernir lo que hay de verdad y lo que hay de mentira en la realidad social que nos ha tocado vivir, en los discursos que emanan del poder y en sus políticas sociales, económicas, que rigen una sociedad. Allí hay que ver y sentir y juzgar a la luz de Jesús y del Evangelio. Desde el Evangelio hay que discernir lo que hay de humano e inhumano en las ideologías. Las ideologías son formas de concebir el mundo. Hay que juzgar desde el Evangelio lo que hay de verdad y de mentira, de humano y de deshumano en las ideologías, sin amarrarnos con ninguna y con ningún líder. Nosotros servimos y seguimos a Jesús y desde Él sometemos a examen evangélico las ideologías, las estructuras sociales y los mismos líderes que rigen la marcha de una sociedad. Desde el Evangelio hay que discernir y juzgar, ver las relaciones internacionales, las políticas dominantes en el mundo, favorecen a la humanidad, a la conservación del planeta, a una paz auténtica, está al servicio de las grandes mayorías excluidas y pobres del mundo. Hay que leer desde el Evangelio el mundo para, desde el Evangelio, hacer propuestas alternativas y ahí donde fuera el caso, denunciar con confianza en el Señor y con valentía lo que se opone al reino de Dios. Entonces, primera característica, una iglesia profética debe vivir arraigada en Jesús y en el Evangelio. Segunda característica, una iglesia profética vive al servicio del reino de Dios. A diferencia de lo que muchos piensan, la iglesia no es lo central ni lo absoluto en el cristianismo. Lo primero es el reino de Dios. Nosotros somos todavía herederos de un pensamiento que no ha hecho bien a la iglesia y que los teólogos llaman eclesiocentrismo, la iglesia en el centro. Hay que defender a la iglesia, ¿no? Hay que vivir para la iglesia. Y lo que importa es la iglesia. Jesús no predicó acerca de la iglesia. Su sueño, su ideal, su proyecto, el proyecto de Dios es el reino de Dios. Y la comunidad de los discípulos, Jesús la funda al servicio del reino de Dios. Juan Pablo II, recogiendo el pensamiento del Concilio Vaticano II, lo dejó muy claro en la Redentoris Missio número 18. La iglesia, San Juan Pablo II, la iglesia no es fin para sí misma, sino que está orientada al reino de Dios, de la cual es germen e instrumento. Y el Papa Francisco nos lo recuerda en el Evangelii Gaudium. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de Dios. Y la iglesia, dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium 49, no quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termina clausurada en una maraña de obsesiones y de procedimientos. Y recuerdan aquella frase del Evangelii Gaudium que dice, prefiero una iglesia fracturada y malherida por andar en las calles del mundo, ¿no? Que una iglesia clausurada en sí misma, que se llena de moho y se va envejeciendo. La iglesia está al servicio del reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? El cristianismo no es una religión más fundada por Jesús para responder solo a las necesidades y expectativas religiosas del ser humano. El cristianismo es una religión profética, nacida del Espíritu de Jesús, para abrir caminos al proyecto de Dios, que en los evangelios se llama el reino de Dios.
construyendo un mundo más pacífico, más justo, más fraterno, que se encamina hacia su plenitud como salvación definitiva en Dios. Entonces, hay que recuperar esta idea del Concilio Vaticano II porque nos ayuda a entender la dimensión profética de la Iglesia. La Iglesia no vive para sí misma. Cuando la Iglesia se ve demasiado a ella misma, pierde dimensión profética, pierde capacidad de comunicar la vida de Jesús al mundo. La Iglesia no puede ser concebida exclusivamente como una institución religiosa, al servicio de una religión y de las necesidades religiosas o incluso catequéticas de la gente. Debe estar siempre orientada al servicio del reino de Dios, que no es una realidad exclusivamente religiosa. El reino de Dios es lo que sucede en las personas, en las sociedades, en los pueblos, cuando permiten que el Dios que es amor y fuente de vida irrumpa en sus vidas como único Señor. A través de la conversión, la llegada de Dios produce relaciones nuevas. Y la Iglesia, como signo e instrumento de Dios, debe hacer presente a ese Dios revelado en Jesucristo y apasionado para que todos tengan vida. De ahí que una iglesia profética, auténtica, según el corazón de Cristo, no puede desentenderse del momento histórico en el que vive, de los problemas sociales, económicos y políticos, a los cuales debe acercarse humildemente como servidora del reino con la luz del Evangelio, discerniendo, iluminando, indicando lo que no es conforme al proyecto de Dios. La Iglesia debe ser experta en realizar síntesis vitales en vez de separar. La síntesis entre la historia de la salvación y la historia de la humanidad. No hay dos historias. Una iglesia profética ve una única historia en la que actúa Dios. La iglesia debe superar los dualismos antievangélicos y muchas veces inútiles y dañinos, como por ejemplo lo material y lo espiritual. Es un dualismo que en realidad no existe. El ser humano es una materia espiritualizada, es un espíritu encarnado. No podemos separar. La iglesia no está al servicio de lo espiritual, está al servicio del reino de Dios, que lo abarca todo, lo personal y lo social, lo espiritual y lo material, lo trascendente que está más allá de nuestra fuerza y lo inmanente, lo que vamos construyendo nosotros en la historia. Y no debemos nunca reducir el reino de Dios con dualismo inútiles y antievangélicos. La iglesia toma conciencia de que lo que ocurre en la historia tiene que ver con ella. Y esto lo hace a imitación de Jesús, que ya vimos al inicio que la gente llamaba el profeta que tenía que venir al mundo. Del espíritu profético de Jesús nació una comunidad profética. Estamos llamados a recuperar los rasgos fundamentales de Jesús profeta, su presencia alternativa en la sociedad, su indignación ante un mundo injusto, su creatividad generadora de esperanza. Jesús, por ejemplo, actúa como auténtico profeta cuando señala estructuras, formas de convivencia, creencias compartidas por la gente que contradicen el proyecto de Dios. Frente a una sociedad, por ejemplo, indiferente y excluyente, como era la de Jesús, se identifica con quienes más sufren y participa de su dolor, como se refleja en su compasión cuando ve al pueblo, y dice el Evangelio, que sintió conmoción interior, compasión en su corazón, porque vio a la gente como ovejas que no tienen pastor. O al llorar sobre Jerusalén,
viendo que aquella ciudad no había conocido y aceptado el camino que lleva a la paz. Jesús, con autoridad profética, desafía tanto al poder político como al poder religioso. Capta con claridad la injusticia que reina en aquella sociedad contra los más débiles y denuncia los abusos del poder. Mateo 20, 25. Los jefes de las naciones. Esta es una frase que no deberíamos olvidar. Primero porque nos enseña que Jesús conocía la historia de su pueblo y la historia humana. Dice, los jefes de las naciones. El texto griego dice literalmente, los que se creen gobernantes de las naciones. En un modo irónico, como quien dice, son ellos los que se han metido en la cabeza que son dueños de los pueblos. Los que se creen gobernantes de las naciones. Las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Y le dice a los discípulos, no ha de ser así entre ustedes. La iglesia debe mostrar un camino alternativo al poder autoritario, al poder opresor, al poder cruel, al poder que no vela por la dignidad y el bienestar de la humanidad y de la sociedad. Deja claro que el emperador romano no es Dios cuando le presentan la moneda. Y el emperador no puede exigir para sí mismo lo que solo pertenece a Dios. Por eso, cuando le dan la moneda, muestra la imagen del César y les dice, devuelvan al César lo que es del César. La moneda del impuesto lleva su efigie, su rostro, devuélvansela a él. Esto es lo de él. A Dios lo que es de Dios. A Dios solo la adoración, la obediencia amorosa y el ser humano. Esto no es del emperador. Jesús puso de manifiesto también, contradiciendo la mentalidad común, que las riquezas son un ídolo rival de Dios. Es a la única realidad de este mundo al que Jesús le dio categoría de ídolo y lo puso como antagonista y rival de Dios, señalando que no se puede servir a Dios y al dinero, dar culto. Muchas de las situaciones dramáticas que vive hoy la humanidad, que vive nuestra sociedad y tantos países, no son en realidad problemas políticos. Hoy se ha diluido mucho el pensamiento claro de una ideología. Lo que hay muchas veces es idolatría del dinero. Analicen ustedes y vayan al fondo de la cuestión. Detrás de la ambición de poder siempre hay idolatría del dinero y se le rinde culto como a un Dios. Se le ofrecen víctimas al dinero. Hay procedimientos cultuales. El dinero tiene templos. ¿Cuáles son? Ve que ustedes lo saben. Ok. Jesús también critica la falta de integridad y de compasión de los líderes religiosos, que atan cargas pesadas y echan fardos en la espalda de la gente, pero ellos no las mueven ni con un dedo. No debe ser así. Critica también la religión. Dios está contra una religión que ignora a la gente más débil y más necesitada. Y a través de sus acciones Jesús muestra que la misericordia está por encima de cualquier ley religiosa, sobre todo cuando curaba en sábado, enseñando que el sábado se hizo para el ser humano, no el ser humano para el sábado. Y de esa manera pone al ser humano en segundo lugar después de Dios el ser humano. Su dignidad y su vida es la mayor gloria de Dios. Y su gesto más profético, que fue la expulsión de los mercaderes del templo, simboliza el juicio de Dios sobre cualquier sistema opresivo, injusto, sea social o religioso. Mientras en el templo se acumulaba riqueza, en las casas de mucha gente de Judea y Galilea reinaba la pobreza y la necesidad material. En aquel templo no estaba Dios. De este modo Jesús enseña que Dios rechaza toda religión que ignore a los más débiles y llama a vivir la fe desde la justicia y la compasión, que debe ser
el principio fundamental de la acción pastoral de la iglesia y de su misión profética. Con esto concluyo el segundo punto, la compasión. Y tenemos que ser profetas de compasión, mostrar donde falta compasión. Donde falta compasión no está el Dios de la vida, allí no está el reino. Y esto se hace sumamente urgente, especialmente en sociedades como la nuestra, en la que vivimos ahora, marcada por la indiferencia y la crueldad. Estos son dos pecados que no están en los 10 mandamientos y que muchas veces no se consideran a la hora de un examen de conciencia, pero la indiferencia ante el sufrimiento y la crueldad con que se trata a los seres humanos es lo que más hiere y ofende la gloria de Dios. Entonces, inspirado en el ejemplo profético de Jesús, la iglesia está llamada a servir al reino de Dios, anunciando la compasión, el amor, la fraternidad, y denunciando el sufrimiento de los inocentes, no aceptando jamás el dolor de las víctimas como algo normal. Cuando un ser humano sufre, cuando un ser humano es aplastado, es humillado, Dios llora. Es inaceptable para Dios. Y muchas veces en los centros de poder, lo que menos se toma en cuenta es el sufrimiento del ser humano. Jesús, profeta, fue muy sensible al sufrimiento de los seres humanos. La iglesia debe estar siempre de parte de los pobres, los descartados y las víctimas. Entonces, el segundo punto, la iglesia al servicio del reino de Dios, con el estilo de Jesús, profeta. Ahora vamos a ver el tercer punto para concluir. Una iglesia profética es un pequeño rebaño. Esta frase es de Jesús, Lucas 12:32. Iban camino de Jerusalén y probablemente los discípulos están un poco decepcionados por las palabras de Jesús acerca de un posible desenlace fatal en su vida, que cada vez se perfilaba más cercano. En Lucas 12:32 les dice, no temas, pequeño rebaño, no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien darles el reino. Este pequeño rebaño es la comunidad de los discípulos y discípulas de Jesús y la iglesia de todos los tiempos. Esta es la tercera parte, la que dijimos de los profetas. Los profetas vivieron su ministerio en la debilidad, en la incomprensión, en el dolor. Jesús es consciente de la pequeñez de su grupo. Son poco numerosos, hombres y mujeres que lo siguen a menudo perplejos y ansiosos. Sabe que su grupo no solo es escaso en número, sino visiblemente frágil. Una minoría débil en medio del vasto imperio romano e insignificante en comparación con el judaísmo de la época. Por eso se dirige al grupo con estas palabras llenas de cariño, que también las dirige a los discípulos en cada época histórica. No temas, pequeño rebaño. Es como si le dijera a la iglesia, no temas, pequeña comunidad. La iglesia está llamada a ser una pequeña comunidad. El ideal de la iglesia no es ser más numerosa ni más poderosa. El ideal de la iglesia es hacer la voluntad del Padre. Nunca Jesús habló del número, nunca hizo estadística. Y cuando los discípulos lo quisieron abandonar, les dijo, ¿ustedes también se quieren marchar? El proyecto de Dios va adelante. El que no quiera, el que ponga la mano en el arado y vuelva la vista atrás, no sirve para el reino de Dios. Jesús nunca anduvo con medias tintas. Sabía que su iglesia nunca iba a ser poderosa ni numerosa. Y la iglesia, cuando más pequeña ha sido y más frágil ha vivido, ha tenido una mayor y más profunda experiencia de Jesús. No temas, pequeño rebaño. Es como si nos dijera, no tengas miedo, pequeña comunidad. Aunque te sientas débil, temerosa, incapaz ante los poderes del mundo, no temas. ¿Por qué? Porque el Padre, en su infinito amor, desea darles a ustedes el reino. Quiere hacerles partícipes de su vida. Ustedes son portadores de la verdad del reino y son sus testigos.
la vida plena, la que no termina ni se gasta. Quiere decir, ustedes están en las manos del Padre. Y de esa mano, como dice Juan 10:29, nadie podrá arrebatarlo. No tengan miedo. La iglesia profética es consciente de ser un pequeño rebaño en las manos de Dios. La iglesia vive hoy en medio de un mundo globalizado, secularizado, multicultural, un mundo que ha cambiado enormemente debido a los avances de la tecnología y los medios de comunicación. Ahora preguntaban acerca de la inteligencia artificial. Pensemos también en la ingeniería genética, en los avances de la técnica que están poniendo en peligro la vida del planeta. Es decir, vivimos en este mundo, en un mundo lleno de riesgos, un mundo herido, donde hay injusticia y hay dolor, pero hay también incluso peligro de sobrevivencia. A propósito de la inteligencia artificial, hace poco oía un autor que decía, yo no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial, sino a la estupidez natural. Como criterio, ¿no? Porque si la inteligencia artificial es manejada por gente inteligente, de corazón bueno, como dijo la hermana, va a dar frutos buenos. Pero la estupidez natural es así que es muy difícil de curar. Y si la inteligencia artificial cae en manos de estupidez natural, ahí empiezan los problemas. Bueno, eso como un paréntesis. Como pequeño rebaño, Jesús ha imaginado a la iglesia como una comunidad en camino, en medio de riesgos y peligros. Mateo 10:16. Pónganse en camino, yo los envío en medio del lobo. La iglesia es para ponerse en camino. Y ponerse en camino es arriesgado. No sabemos lo que vamos a encontrar en el camino. Muchas veces no tenemos ni siquiera certeza de hacia dónde dirigirnos. Vamos guiados en la mente y en el corazón por Jesús y el Evangelio, en camino. Nunca estáticos, nunca cerrados, siempre en camino, sin temor a lo nuevo. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio del lobo. Nunca dijo que el camino fuera fácil. Una pequeña comunidad, es un rebaño, corderos en medio de lobos. Pero Jesús le asegura a la iglesia siempre su protección. Lo más importante, y es lo que hemos estado diciendo, Jesús, pastor de esta comunidad, no deja a sus ovejas recluidas en espacios cerrados. Él le abre espacios y caminos a esta comunidad, por riesgosos que sean. Jesús empuja a caminar por senderos nuevos, fuera de rediles que esclavizan, lejos de refugios que aíslan. Una iglesia que no está dominada por ningún interés mundano, por ninguna ideología social y política. Jesús conduce hacia el descubrimiento de nuevos horizontes para la fe, para el pensamiento y para la vida. Jesús es el pastor de una iglesia en salida, como decía el Papa Francisco, frente a la cual Él va adelante, indicando el camino e infundiendo confianza y esperanza. Pero la iglesia va como un rebaño en medio de lobos. De ahí que esta iglesia profética pueda resultar incómoda, odiosa y suscite calumnias, persecución y hasta martirio, y sea rechazada en medio del mundo. Tengamos en cuenta que los sistemas mundanos, inhumanos e injustos no soportan la verdad y no están dispuestos a acoger el proyecto de Dios. Y por eso calumnian, agreden a los profetas y ofenden y denigran a la iglesia. No soportan el anuncio de la verdad y de la justicia que pone al descubierto su maldad, sus ambiciones y sus crímenes. Una iglesia profética debe tener en cuenta esto para que no caigamos en la trampa. Los poderosos del mundo
temen a una iglesia profética. Yo creo que tienen más fe que nosotros en el poder del Evangelio y del reino de Dios. Y temen a una iglesia que alza su voz y que enciende su linterna para iluminar y denunciar. Ellos creen más en esa luz muchas veces que nosotros mismos. Saben que es una luz que les puede quitar y despojar del poder, de la violencia y de la injusticia en la que viven. Y estos poderosos que temen a la iglesia quisieran verla encerrada en la sacristía. Ustedes dedíquense a hablar de cosas religiosas, celebrar los sacramentos, bautizar, casar, dar la comunión y no salgan del templo. Pero esa no es la vocación completa de la iglesia. Ya lo dijimos al inicio. La iglesia no es una comunidad al servicio de una religión, sino al servicio del proyecto del reino de Dios, que tiene que llegar a abarcarlo todo, lo personal y lo social, lo cultural, lo económico, lo nacional y lo internacional. Y la iglesia está al servicio del reino de Dios. Cuando yo llegué como obispo a Nicaragua, lo que más escuchaba era: la iglesia no debe meterse en política. Continuamente lo escuchaba. En política estamos metidos todos. Los que abiertamente están en el campo político partidario y también los que están calladitos están haciendo política, porque están tomando partido y callando están favoreciendo a algunos. Todos somos políticos en una sociedad. Y la iglesia no es que entre en política, el problema no es ese. El problema es ofrecer la luz del Evangelio, una voz profética en nombre de Jesús en la política, en la sociedad, en la cultura, en la economía, en las relaciones internacionales. Esto le toca a la iglesia y no solo al Papa y no solo a los obispos y a las conferencias episcopales. Todos tenemos esta obligación y no podemos reducir nuestro cristianismo a una fe individual o individualista, cerrada en nosotros mismos o en el círculo de la propia familia. En sociedades donde el poder se impone con crueldad sobre los pobres, los descartados, los emigrantes, la iglesia profética debe vivir y hablar desde la compasión de Dios por los últimos y los olvidados. Y entonces denuncia la injusticia y llama a la conversión a todos. Sacude la indiferencia. Introduce una nueva esperanza. Ilumina las cegueras. Saben ustedes que una de las fuentes de ceguera más terribles es la ceguera ideológica. Cuando nos amarramos a un líder, cuando nos amarramos a un partido, cuando nos amarramos a un proyecto político o a una determinada estructura, estamos siendo ciegos. Lo único absoluto es el proyecto de Dios. Y en su misión profética, la iglesia invita a pensar, a sentir y a construir el futuro desde la libertad, desde la vida y de la misericordia. Conclusión. Hemos hablado de esta dimensión que la iglesia tiene por su propia constitución creada por Jesús profeta, la iglesia profética. El verdadero profeta obedece a Dios. No pretende ser aplaudido. No pretende convertirse en una persona aceptada por todos. No busca fama, no busca gloria, aceptación, prestigio. El éxito de un profeta no está en ser aceptado y acogido. El éxito de un profeta está en ser fiel al Dios que lo envía. Y la gran tentación de la iglesia, ¿cuál ha sido siempre? Olvidar eso. La misión no es para ser protagonistas de prestigio, sino para ser servidores fieles de Dios. Un profeta no es movido por intereses personales, motivaciones ideológicas o búsqueda de fama. Como dijo una vez el Papa Francisco hablándole
a las superioras mayores de la vida consagrada. Dice, un profeta no debe rendir cuentas a más amos que a Dios y no tiene otros intereses sino los de Dios. Por eso, una iglesia profética es fiel al Dios en el que cree y al que adora, solamente a Él, y alza su voz en medio del mundo y no se calla cuando hay algo que contradice el proyecto de Dios. Conclusión, estamos llamados a ser como Jesús o como uno de los antiguos profetas bíblicos, hombres y mujeres de Dios, apasionados por Él, con una experiencia profunda, íntima de Dios, pero al mismo tiempo críticos frente a todo lo que contradice su voluntad en el mundo. Hombres y mujeres de Dios que vivimos en intimidad amorosa con Él, abiertos siempre a escucharlo y adorarlo, pero que también sabemos estar de parte de los pobres, las víctimas y los descartados de la sociedad como defensores de su dignidad y de sus derechos, como lo hizo Jesús. Gracias.